Feliz día para todos. Me encantan las mañanas porque el cerebro está totalmente activo y dispuesto al aprendizaje. Así que así estoy yo, espero que ustedes también estén igual. El desayuno fue súper suave, muy ligero, así que tenemos la mente y el segundo cerebro preparados para el mensaje. ¿Así es? Estábamos realizando una serie de conferencias en Arauca, Colombia. Y la esposa del líder con el que estábamos trabajando llevaba muchos años casada y ellos deseaban un bebé. Y nos pedían, ¿qué hacer para ser padres? Querían ser padres. Y en medio de la conversación, ella me pregunta, ¿y por qué no tienes hijos? Ya llevábamos aproximadamente 6 años de casados. Y yo me quedo pensando. Le digo, no, pues es que la sociedad está tan mala y tan perversa. No es fácil formar hijos para un mundo actual. Y me dice, pero los principios que ustedes tienen, sus valores, su estilo de vida, sus hábitos, su fe en Dios, ¿no crees que podrías tener un hijo para que sea luz en medio de la oscuridad? ¿No crees que tu hijo podría hacer la diferencia en donde quieras que vaya? Y esto me dejó pensando. Si los que no tienen los pilares que ustedes practican y se dedican a tener hijos sin propósito, ¿por qué tú no? Yo tenía la respuesta en mi corazón, pero me la conservé. Pasaron 12 años en total y 12 años después de casados decidimos ser padres. Y entonces llegó Luther, el niño mayor. Pero Luther no vino solo. Luther vino con transformación. Un hito hace un antes y un después en nuestras vidas. Un hito es una graduación, un logro, interpretar un instrumento, qué pasó antes y después de interpretarlo. Tomar esas clases de canto que tanto deseaba para cantar aquí. Mientras observaba a las niñas que cantaban, yo decía, ay, quisiera cantar ahí con ellos. Les confieso que uno de mis hobbies es el canto. Me gusta cantar desde niña. Y me estaba contando el hermano que me presentó que aquí hay personitas que lloran porque quieren cantar. y recordé mi infancia. Yo amo cantar desde niña, me gusta. Y no es casualidad. Cuando logramos ese hito, quiero cantar y pasamos aquí con confianza y cantamos para el Señor e inspiramos a otros. Ese es un hito, hacemos un antes y un después. Pero hay hitos que no siempre están relacionados con el brillo o el logro. Hay hitos como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, una ruptura amorosa. Eso es un hito, porque la muerte de Jesús fue un hito. Partió la historia en dos, haciendo un antes y un después. Pero para una mujer que se casa, tener su primer bebé es un hito. Y para mí lo fue. Mi tiempo, mis emociones, mi vida, mi relación con Dios, mi relación con David Mateus, que es mi esposo, todo cambió. Dio un giro.
Pero lo más importante, se reveló mi verdadero carácter. Cuando los hijos vienen a nosotros, ellos son un espejo en el que yo todos los días como mamá me puedo observar. Y entonces un día hice un stop y dije, no puede ser. Tengo que conectar la teoría con la práctica. ¿Saben por qué yo le dije a ella que yo no tenía hijos? Antes de casarme, David y yo leímos juntos, aunque estábamos lejos el uno del otro, leímos juntos Conducción del Niño, Hogar Cristiano, la educación. ¿Y sabe para qué eran nuestras llamadas? Para compartir el capítulo de ese día. ¿Qué fue lo más importante para ti? Y así se fue construyendo nuestra amistad prematrimonial. Y a medida que leíamos Conducción del Niño, la educación, Hogar Cristiano, Nancy Van Pelt, etc., nos íbamos dando cuenta, primero, cómo habíamos sido construidos nosotros, cómo habían nuestros padres construido este arte que está aquí, porque yo era resultado de ellos. En un libro que estoy terminando, tengo una frase que dice, mi mamá cultivaba jardín, vivíamos en el campo, y ella sembraba jardín, y yo le ayudaba a regar las plantas en la mañana y en la tarde. Todas las plantas murieron, aunque todas las flores murieron, incluso la jardinera, una permanece, porque soy el resultado de ella. Esa era la razón por la cual yo no tomaba la decisión de decir voy a ser madre, porque era consciente de lo que implicaba. Y cuando estoy frente a ese hito, entonces yo digo, necesito conectar la teoría con la práctica. Luego estudié psicología y esto va más profundo al comportamiento humano, al desarrollo humano, incluso cuando estás pensando con quién vas a unir tu vida. Porque la unión con esa persona determinará tu carácter, que es eterno, y el carácter de los hijos que vienen después de esa unión. Y empiezo el proceso real. ¿Cómo uno la teoría con la práctica? Primero, tengo que parar. Tengo que aprender a estar en calma. Tengo que volver a mí. Mi tiempo, mis prioridades cambiaron. 12 años casados, una dinámica distinta. El presente nos expone ante una nueva prioridad. Y una prioridad de la cual no puedo prescindir. Una prioridad basada en el amor. Y siempre digo, la mejor transformación no es la que haces por la fuerza, por complacer, por hacer sentir bien al otro. La mejor transformación es la que nace del amor. Y cuando la transformación nace del amor, viene de dentro hacia afuera. Y entonces agarraba cada uno de los conceptos que había aprendido y entrenado en mi carrera y decía, yo soy modelo. Y si yo soy modelo para Luther, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, necesito empezar a regular mis emociones. Necesito saber y escuchar el tono de mi voz. Pensar para hablar. Porque es diferente dar una manzana a dar un manzanazo. Manzana de oro con figuras de plata. Son las palabras dichas como convienen. Porque mis palabras van a la mente de mi hijo y construyen. ¿Qué construyen?
sus pensamientos, sus creencias, sus ideas. Entonces tuve que decir, tengo que aprender a pensar para hablar. Tengo que aprender a decir, espera un momento, hablamos después, hay alguien presente. Y esto removió mi corazón de mujer, mi corazón de esposa y mi corazón de mamá. Y entonces empecé a construir espacios diferentes en mi casa. Hice un altar de oración, un espacio diseñado para comunicarme con Dios. Y a medida que Luther iba creciendo y yo ocupaba cada espacio que había diseñado en casa, me daba cuenta que él, a la edad del niño que está frente a mí, también quería hacer lo mismo. Mientras yo practicaba un instrumento, estaban todos los demás ahí, él llegaba y decía, es mi turno, si yo estaba en el instrumento de él. Es mi turno. Estaba jugando. Venía y lo hacía. Aprendí que ellos no hacen lo que tú dices. Ellos hacen lo que tú haces. Y entonces lo que había depuesto, incluso de niña, lo volví a retomar. He hecho 2 veces de manera consciente el año bíblico, enfocado a él. Y ha sido maravilloso. Él tiene sus Biblias desde que nace hasta la fecha. Entonces abre su Biblia en la mañana. Quiero esta. Esa no, esa ya me la sé. Quiero recordar esta. Es fascinante para él vivir la experiencia, porque yo la vivo, porque los padres en casa la vivimos. Tus hijos hacen lo que tú haces, no lo que tú dices. Me dicen, pero es que el niño no quiere practicar. ¿Tú practicas? Por lo menos empieza leyendo las notas. Si, di, ¿cierto? Con una flauta dulce. Es básico. Con que te vea interpretar una flauta dulce y tratando de aprender, él ya se va a inspirar. Y va a querer hacerlo también. ¿Qué observan ustedes aquí? Está papá tocando. Y a mí me encanta ver cuando mamá, papá, los niños, las niñas están involucrados. Si tú eres un padre involucrado, felicitaciones. Si tú eres un padre, gracias por su comprensión. Si tú eres un padre en desconexión, esperando resultados, no. Me impacta esto. El adolescente será el resultado de lo que haya construido en su niñez, en su infancia. Cuando vemos adolescentes sin propósito que van y vienen, no se construyó una infancia o una niñez consciente. El joven será lo que en la adolescencia haya construido y el adulto será lo que en la juventud haya construido. Y eso me impacta, porque a veces pensamos que hay que esperar a que cumpla 15 años. Alguien me decía, no, recorrí varios lugares como mamá buscando algo que yo quería. Yo sé que el cerebro aprende muy rápido. Entonces, y muchas cosas simultáneamente, no una. Entonces, fui a un lugar y me dijeron, hay que esperar que el niño cumpla 8 años. Okay, muchas gracias. No, hay que esperar que el niño cumpla 10, porque los deditos todavía como que se le parten en el piano. No,
en las teclas. Y el otro, hay que esperar porque todavía la posición del brazo para el violín no le da, no le responde. Yo, okay. Y empecé a orar. Yo le dije, Señor, pon frente a mí a alguien que empiece a trabajar, que continúe con él el proceso, que ahora yo no puedo porque no tengo las habilidades. Entonces, Dios puso en mi camino. Y esta persona me miraba con tanta como emoción, decirlo así, cada vez que yo le decía, yo sé que puede, y va a tener mi acompañamiento, y yo lo voy a apoyar en todo el proceso, así que va a poder. Entonces él me dijo, claro, yo te voy a apoyar, no te preocupes. Será el más pequeñito de toda mi clase. Y yo, ok, perfecto. El resultado, maravilloso, estupendo. Ellos no logran las metas que tú no diseñas para ellos. Si no has diseñado metas para tus hijos, el mundo las va a diseñar. Si tus hijos no tienen un propósito, incluso antes de ser gestados, los que están en etapa prematrimonial, el mundo le tiene diseñado un plan, un paso a paso. ¿Qué propósito, qué meta le has diseñado a tus hijos? ¿Cuál es el resultado que quieres ver en ellos mañana? Un niño que lee es un adulto que vive por convicción. Cómprame otro libro, mamá. ¿Qué quieres que te traiga? Un libro. ¿Qué quieres que te compre? ¡Wow! Me compraste el libro. ¿Se emocionan nuestros hijos así cuando le damos nuestros regalos? No es tanto el tener, es el ser. Y en estas etapas tempranas de la vida como padres estamos construyendo un ser. Y ese ser se construye con aquellas cosas que a nosotros no nos dieron. Tenemos dos clases de padres allá afuera en la sociedad. Yo le voy a dar de todo a mis hijos, de todo lo que me pidan, porque yo andaba sin zapatos por el mundo. Todo lo que no me daban, pero eso se traduce en materialidad. Está el otro polo. Yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Tiempo, afecto, educación, inteligencia espiritual, inteligencia musical, acompañamiento, principios espirituales, valores espirituales. ¿Qué más no me dieron a mí? Me invirtieron, inversión, no hablo solo de dinero, pero aquí también hay que invertir. Y por la gracia de Dios estamos en un país donde el recurso económico viene, se tiene. Pero aún así, muchos de los hijos están encerrados en casa, mientras papá y mamá trabajan full time. Está bien, hay que trabajar, porque es necesario. Pero, ¿cuál es el propósito con el cual trajimos nuestros hijos al mundo? ¿Cuál es el propósito? Es que los hijos son míos y yo hago con ellos los que yo quiera. ¿Qué dice el Señor? Espere un poco. Herencia de Jehová son mis hijos. Y la herencia se transmite. Claro, si somos buenos financistas. El propósito es multiplicar esa herencia, hacerla brillar, crecer. Nosotros como padres tenemos que crear hitos. En mi generación no hay músicos, en mi generación no hay gente preparada profesionalmente, en mi generación pasada, etcétera. Pensemos de esa manera. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Creemos un hito que a partir de mi generación
hayan músicos, hayan pastores, hayan líderes, hayan doctores, hayan psicólogos, hayan enfermeros, hayan arquitectos, hayan hombres que construyan un carácter que no se compren ni se qué, ni se vendan, sino que sean leales como la brújula al polo. Pero ¿quién decide eso? ¿El niño? Es que a él no le gusta. Al cerebro no le gusta nada. Empieza el proceso el niño, empieza el proceso la niña, y a los 8 días dice el niño, ese no era el instrumento que yo quería. Yo ya no quiero ir a clase. Mamá llama al profesor, profe, es que el niño ya dice que ese no era el instrumento que quería, yo ya no lo voy a llevar. Ok. ¿Quién es el cerebro pensante para ese niño que está en construcción? Mamá y papá, no es el niño. Nosotros hacemos la función del lóbulo frontal en las etapas tempranas de nuestros hijos. ¿Saben por qué? La materia gris, esto es muy interesante, la materia gris se va esparciendo de atrás hacia adelante y culmina su proceso de recubrimiento hasta el lóbulo frontal, donde están todas las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, hasta, eso dicen todos los estudios neurológicos, psiconeurológicos, aproximadamente entre los 2 y 25 años. Mientras tanto, las emociones están a flor de piel. ¿Por qué será que mi hijo es así impulsivo? Porque su cerebro todavía está en reacomodación y construcción hasta los 22 o 25 años. El de la mujer más rápido logra esto, el del hombre un poquito después. Y eso es coherente con lo que dice Elena G. de White. A los 22 años tú eres un pobre juez de tu propia idoneidad. Necesitas guía, necesitas un cerebro que piense por ti, que te lidere, que te lleve, te ponga, que te diga. Hay una frase que yo uso mucho en casa. Practicas, quieras o no quieras. Tengas sueño o no tengas sueño. Cansado o no esté cansado, esta es tu hora de práctica. Eso es disciplina. O ustedes dicen, no, hoy está lloviendo, mejor no voy a trabajar. Llamo al patrón y le digo, ¿sabe qué? Hoy no voy a ir. Hoy sí, mañana no. Somos disciplinados en el trabajo porque hay una necesidad básica y consciente. Tú eres mamá. Tú eres papá, cerebro pensante, razón consciente, ¿para quién? Para tus hijos. Empiezas, termina. Era la frase de mi mamá para mí. Empezaste, vas a terminar. Visualízate terminando. Las cosas buenas no son fáciles. Fuérzalos a entrar, dice la palabra de Dios. ¿Y por dónde vamos a entrar? ¿Por la ancha? ¿Con todas las maletas? Por la angosta. Las cosas buenas no son fáciles. Toma tu cruz y sígueme. A mí me gusta asociarlo tanto a lo espiritual como a todo el proceso de la vida. Pero para eso necesitamos, quieras o no. Oramos, queramos o no. Leemos la Biblia, queramos o no. Un niño fue a visitar a su abuelo en vacaciones. Y todas las mañanas el abuelo se sentaba en su balcón a leer la Biblia. Y el niño desesperado esperaba que su abuelo terminara para leer la Biblia, para que lo llevara, de leer la Biblia para que lo llevara al lago, lo llevara a ver los animales y todo lo que había allí en su granja. Hasta que un día se atreve y le dice, abuelo, ¿para qué lees la Biblia? Pues el libro no se entiende. ¿Para qué lo lees? Y él le dice, ¿ves ese canasto que está allá? Sí.
Veo el canasto. Ese canasto es el de cargar carbón. Por favor, ve hasta el lago, llena el canasto de agua y me traes el canasto lleno de agua. Obedece. El niño toma el canasto y va rápidamente a traer el canasto lleno de agua. Cuando él llega donde su abuelo, ¡a sorpresa! El canasto estaba vacío. Y le dice, ve más rápido, hijo, ve más rápido, llena el canasto y tráelo lleno de agua. Y él rápidamente va, corre un poquito más, pero el canasto. Y le dice, no, Pedrito, tienes que ir más rápido. Ve más rápido y logra que el canasto llegue lleno de agua. Y así pasa el proceso hasta que el abuelo le dice, ahora observa el canasto. Es en vano, abuelo, es en vano lograr llegar con el canasto lleno de agua, eso no es posible. Ahora mira el canasto. ¿Cómo estaba el canasto? Limpio, era el canasto de cargar carbón. Ahora estaba limpio. Le dijo, eso sucede cuando leemos la Biblia. No la comprendemos, pero nos transforma, nos limpia, nos cambia. Y de repente alguien nos dice un día, ¿y usted por qué está tan diferente? La veo cambiada, hasta el rostro brilla. ¿Brilla mi rostro? Wow. Es el resultado de una práctica, quieras o no quieras, lo haces. Y cuando te das cuenta, no puedes vivir sin esa experiencia. Pero lo más lindo de esto es que alguien te observa. Alguien te observa. Mi papá tenía una biblioteca muy grande, no habían pantallas en la casa, nunca hubo un televisor. Al frente había uno, por allá donde una vecina. Y por una ventana, nosotras curiosas mirábamos a ver qué alcanzábamos a ver en el televisor. Pero nada, veíamos aquí en la sala, mi papá leyendo la Biblia. Unos libros rojitos, le encantaba leerlos. ¿Qué será lo que lee? Pensaba yo. Y un día empezó a llegar con libros de anatomía, de fisiología, de otras ciencias interesantes también, necesarias. Entonces, de repente, yo me encontraba boca abajo con los libros de mi papá, leyendo los libros. Quieras o no quieras, lo haces, y hay alguien que está observando. Si queremos hijos espirituales, necesitamos ser padres espirituales, no religiosos. Cuidado con eso. Necesitamos ser padres espirituales. Y aquí hay algo muy hermoso, me encanta, porque dice que las emociones cuando Dios nos creó eran santas. Santas. ¿Y sabe qué pasaba cuando se enojaba Esaú y lanzaba y quería matar a David? De la ira que le daba. Saúl. Era que el Espíritu de Dios se alejaba de él. Y cuando David venía y empezaba a tocar arpa para él, entraba en calma. Entraba en calma. Sus emociones se estabilizaban. La presencia de Dios no estaba en Saúl, la presencia de Dios estaba en David. Las emociones eran santas. Tú percibes cuando una persona está viviendo una experiencia espiritual, no una experiencia religiosa. Son dos cosas diferentes. La religión se enfoca en formas,
La espiritualidad viene de dentro hacia afuera. Es una experiencia personal con Dios. Cuando somos religiosos, los niños se preocupan por si está el pastor o no está. ¿Será que están? Ay, no está. Cuando somos religiosos, cuando somos espirituales, somos nosotros, auténticos. Si queremos hijos espirituales, necesitamos ser padres espirituales. Este espacio trajo para mi vida algo muy especial. Se llama, ustedes lo pueden llamar el altar de la oración, lo pueden llamar el rincón de la presencia de Dios. ¿Hay un espacio especial en tu casa que solo le pertenece a ese momento de conexión con Dios? Si no está, hay que crearlo. Vamos a diseñarlo. Vamos a enseñarle a orar a los niños. Paso a paso, vez tras vez. Eso es posible. Primero, ¿qué podemos observar ahí? Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Observó a mamá orando? Y yo también quiero hacerlo después. Exacto. Los hijos no hacen lo que tú dices. Los hijos hacen lo que tú haces. Es exactamente eso. ¿Eres el sacerdote de casa? Muchas veces las madres toman el liderazgo porque no hay otra opción. Necesitas ser consciente que tus hijos vinieron para revelar tu verdadero carácter, para hacer en ti un nuevo hombre, una nueva mujer, para que tú practiques lo que antes no practicabas, para que tú seas consciente de cómo estás hablando, cómo estás actuando, cómo estás orando. ¿Cuál es el espíritu con el que vas a la iglesia? Hay un párrafo que me impacta, dice, muchos padres rebajan el poder del mensaje del Señor, porque cuando salen de la iglesia, el plato fuerte en sus mesas es el predicador. Hermanos, cuando ustedes vienen a la iglesia como padres, pidámosle al Señor que no importa quién esté aquí enfrente, que mi corazón esté preparado para escuchar lo que yo necesito. No importa de quién venga. Y vete para casa, no pensando en mí. Vete para casa pensando en la frase que cayó en tu corazón, porque es una semilla. Que como cristiano, que como espiritual, que como padre que tiene una misión y un propósito, necesitas cultivar, hacer crecer y florecer. Entonces cambia la dinámica, cambia la experiencia, porque aquí no hay gente perfecta. Y si no, no estuviéramos aquí. Estaríamos acompañando a Enoc, ¿verdad? Estamos aquí porque estamos viviendo un proceso y de la mano de Dios es más fácil. ¿Es así? Es más fácil. Él no prometió quitarnos la carga. Así es que si vienes aquí, entonces yo educo a tu hijo. No. Conmigo es más fácil. Amén. Conmigo es más fácil. No sé si vieron en algún momento una imagen, no la quise poner aquí, pero se las voy a contar un poquito, donde papá golpea, señala, hiere a mamá y el niño hace lo mismo. Pero quise traer esta. No necesitas ir a comprar el ramo de $600. Basta con una rosa que te das la vuelta a la manzana y hartas personas cultivan florecitas. Agarra una florecita. David llega a la casa con una flor, con una rosa en su mano. Y Luther va detrás con una florecita silvestre también. Mami, yo también encontré esta. Es decir, ellos hacen lo que tú haces.
Hay una frase que utilizo todas las noches y es: si herí tu corazón, perdóname. ¿Alguna vez te has acercado a tus hijos a pedirles perdón? O tal vez pienses, son ellos los que tienen que venir a mí, porque yo los tuve 9 meses aquí, porque yo lo engendré. Y entonces, ¿dónde queda el modelo? ¿Cómo le enseño a perdonar si yo nunca le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué y lo reconozco, ¿me perdonas? Y haz ese ejercicio. Ve a la habitación cuando ya esté la luz apagada y entre con él. Para muchos esto remueve el corazón, porque a muchos nos cuesta abrazar. Y ahí empieza la transformación. A muchos nos cuesta decir te amo. Eres la mujer más linda del mundo. Eres el hombre que yo elegí y quiero morir contigo, o quiero llegar a la eternidad contigo. Y sé que remueve esto, pero de eso estoy hablando, de la transformación que traen nuestros hijos. Transformación, traen cambios, porque ellos nos revelan tal cual somos. Y entonces vas a la habitación de ese hijo, de esa hija, se sienta al lado de su cama, toma su mano y le dice: hijita, sé que he fallado muchas veces, esposa, no soy el mejor esposo del mundo, pero te he elegido. Perdóname, porque te he hablado duro, porque he sido indiferente, porque tal vez no te he llevado limonada cuando estás trabajando afuera. No sé, perdóname, te amo, quiero continuar la vida contigo. El perdón. Y yo uso esta frase: si herí tu corazón, perdóname. Y escucho su vocecita: mamita, si herí tu corazón, perdóname. Cuando él sea adulto, ya no será un niño. Será un esposo que recordará esa frase. Y será fácil para él decirle a su esposa: si herí tu corazón, perdóname. Estamos construyendo no ese niño, no esa niña. Estamos ayudando a construir y acompañando un proceso para una futura esposa, para un futuro esposo, para un futuro profesional. ¿Qué clase de profesionales queremos formar? Para un futuro pastor. Le pregunté al niño: y cuando tú seas grande, dime, ¿qué te gustaría estudiar? Y me dijo: yo quiero ser pastor y doctor también. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Estás formando a un pastor y a un doctor. También a un esposo. ¿Qué clase de esposo le quieres entregar a esa mujer? ¿Qué clase de pastor le quieres entregar? ¿Qué clase de liderazgo le vas a entregar a la iglesia? A mí me llega todo esto al corazón, porque nada me ha transformado más que la experiencia de ser mamá. Ahora yo veo el niño, la niña, y wow, pero antes, los niños, ay, no. El corazón se sensibiliza, se conecta, ve a esa mamá con otros ojos, ¿sí? Me inspira verlas a ustedes como madres, en sus éxitos, en sus lloros, en sus necesidades. Todo me inspira eso que me transmiten, ese deseo de ser mejores madres, porque es un deseo que nace de querer transformarse, de querer ayudar a construir ese ser maravilloso
que Dios ha puesto en tus manos, que es herencia, es prestadito. Alguien decía, yo oro por las esposas de mis hijos. ¿Pero por qué? Si tienen 2 años, el otro tiene 6, está orando por las esposas de sus hijos ya. Es que los quiere casar. ¿Por qué creen? Porque en un lugar del mundo hay un papá y una mamá que están educando las esposas de mis hijos. ¿Comprendemos? Y eso es una conciencia futurista. En un lugar del mundo está un papá, tal vez desconectado o tal vez comprometido y consciente con esta labor. No lo sé. ¿De dónde vienen esas esposas para mis hijos? Así que incluyan este motivo en su altar de oración. Incluyan este motivo en ese rincón de encuentro y conexión con Dios. Y ahí podremos decir, yo oré por ti cuando eras una bebé. Tal vez no se han casado, no lo sé, oremos por ese par de jóvenes que van a unir sus vidas y formarán a esos futuros esposos. Cuando vemos de esta manera, tenemos una visión eterna, una visión que traspasa las paredes, va más allá de la nariz. ¿Y qué pasa cuando yo digo estoy formando un hijo de Dios? Estoy acompañando el proceso de una construcción para la eternidad. ¿No es así? Por supuesto que de esto se trata, este proceso. Yo no voy a la iglesia hoy. Vaya usted, si quiere le alisto a los niños y se va con ellos. ¿Qué piensan de esto? Ya sé. Recuerden que el hábito y la disciplina es hacerlo cuando no quiero y hacerlo quiera o no quiera, porque ya no vivo la vida yo sola, porque hay alguien que está observando, porque hay alguien con quien estoy comprometida, comprometido, y no puedo delegar esta función. Es triste lo que voy a decir, pero así es. Yo puedo decir, allá va mi ex esposo. ¿Sí? Sí. Allá va mi ex amigo. ¿Sí? Era amigo y ahora ya no es. Allá va mi ex. Pero yo no puedo decir, allá va mi ex hijo. ¿Sí? No. Al niño le da risa a todo. No, es hasta la eternidad y por la eternidad. Es un compromiso y yo hago reír los muchachos en la casa porque algunos que van a la casa, entonces yo les digo, estoy pensando renunciar a mi trabajo. Y ellos ya saben cuál es mi trabajo. Les da risa. Es un compromiso. ¿Cómo le llamamos a todo esto? Este hombre, Albert Bandura, habla de la teoría del aprendizaje. Y en la teoría del aprendizaje nace este concepto que se llama modelamiento. ¿En qué consiste? Aprendizaje por observación. Es todo lo que hemos venido hablando. Se llama modelamiento. Es el proceso por el cual una persona aprende observando a otra el comportamiento de una persona y luego empieza a imitar. Y esto puede pasar de manera consciente e inconsciente. ¿Quién es el consciente aquí? ¿El niño o el padre? Oiga, un momentito, ¿cómo es que voy a construir esta frase para decirle? Oye, tú sí eres desordenado. Ese es el lenguaje no entrenado, la mente no consciente. Puedo decir,
de otra forma. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Ok? Hagámoslo juntos. Ordenemos juntos. ¿Cómo diríamos esa frase? Hay que pensar para después hablar y no hablar para después pensar. Y en todo se aplica, en todo, más en este proceso. Un niño no hace, vengo repitiendo, gracias por su comprensión, un niño no hace lo que el adulto le dice, hace lo que el adulto vive. La educación del niño empieza en el hogar. Yo diría que en la etapa prenatal. Yo amé la etapa prenatal, me encantó, ahí empieza. Incluso en la etapa prematrimonial. ¿Con quién me voy a casar para prolongar mi generación? ¿De dónde viene ese joven? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo lo educaron sus padres? Hay gente que no piensa en eso, pero ustedes ya se van a ir pensando diferente. Porque es la persona con la que uniré mi vida, es la persona con la que tendré mi hijo y juntos vamos a educarlo. Y qué complejo es cuando él no tiene una mente consciente, ella sí o viceversa. Es un conflicto ese proceso, porque él no está en un proceso de transformación y no podemos dar de lo que no tenemos. Cuando juntos estamos conectados y en sintonía, entonces el proceso fluye mejor. Yo me voy, tú te quedas con los niños. Tú te vas, yo me quedo con los niños. Y hacemos un trabajo en equipo. A las 3 no puedo llevar el niño a violín, pero tú sí. A las 4 debo llevarlo a natación, pero tú sí. Yo lo llevo, porque yo sí puedo. ¿Me hago entender? Es decir, delegamos funciones en equipo, acompañamos en equipo, trabajamos en equipo. Hay un factor complejo. Mamá dice no pantallas. 30 minutos de pantallas, eligiendo yo el contenido. Terminan los 30 minutos, retiro la pantalla, sea celular, sea tablet, lo que quiera. ¿Sí? Papá no está entrenado, o mamá, o viceversa. No. Déjelo ahí. Luego, ¿qué pasa? Vamos a aprenderlo. Venga a ver, venga para acá. No hay sintonía. Mamá me dice, no azúcar. Papá dice, no azúcares. No quiero cerebros adictos, no quiero hiperactividad, etcétera, etcétera. Y mamá dice, sí, bomboncitos, galletitas, vamos a traer dulcecitos. Aquí hay esta cajita, de ahí puede estar comiendo todo el día. ¿Y qué conflicto? ¿Creen que vale la pena pensar incluso en etapa prematrimonial quién será ese chico con el que uniré la vida? Sueños compartidos, valores compartidos, ideas compartidas. Y trabajamos mejor la construcción de nuestro propio carácter y el carácter. Ahora, la mamá ora, modelamiento, el niño observa, luego el niño comienza a orar. Así fluye, así es, eso es modelamiento. ¿Recuerdan la historia del barquito? Levante la mano. ¿Quién recuerda la historia del barquito? ¿Qué pasó con ese barquito? Él lo recupera. ¿Quién había hecho el barquito? Ayúdenme. El niño lo creó con sus propias manos. Ok. Ese arte, si ustedes se dan cuenta, era una pieza, ¿cómo se dice? Una pieza que no tiene partes, es completa. De una sola pieza, perfecto, integrado, o sea, perfecto, homogéneo.
Y esa pieza de arte era muy valiosa. Aunque el niño la había hecho, la había creado, la pieza ahora le pertenece a quien la compra. ¿Comprendemos eso? No al niño. Es de quien la compra. Y él va y dice, es que es mío porque yo lo hice, le dice al coleccionista. Y el coleccionista le dice, no, yo la compré, es mía. ¿Cuántos de ustedes les gustaría escribir un libro? Muy bien, lindo sueño y se puede materializar. ¿Cuántos de ustedes están escribiendo un libro? Bien, excelente. ¿Y cuántos de ustedes ya publicaron su libro? Ok, entonces, escribimos ese libro pieza, paso por paso, capítulo a capítulo, idea tras idea, hasta que queda terminado. Y entonces yo llego a la casa de la hermana Marcelina, espero que la hermana Marcelina no esté aquí. Y le digo, Marcelina, ese libro que está en la vitrina es mío porque yo lo escribí. ¿Y qué me dice Marcelina? Yo lo compré por Amazon. ¿A quién le pertenece ese libro escrito? ¿Al autor? Ya no era suyo, ya no es suyo. Ahora le pertenece a otro. ¿Cuántos de aquí pintan? ¿Tienen sus cuadros colgados en la pared? ¿Alguna vez los han exhibido para que sean vendidos? Hay placitas donde ustedes pueden ir y poner sus cuadritos y la gente los lleva, los valora y los cuelga en su casita. ¿Cuántos de ustedes están pintando un cuadro que digan, el cuadro de mis sueños? Un cuadro muy valioso, tardó más de 10 años, 20 años en pintarse. 20 años. Y allí había emociones, tiempo, su esencia. Pero finalmente, aunque tardó 20 años en pincelarse, en poner sombras, todo lo que implica, finalmente el cuadro se vendió. Y aunque el artista había tardado 20 años construyéndolo, ¿a quién le pertenece? ¿A quién lo compró? Beethoven, la novena estación, aunque sordo, ¿sí recuerdan qué pasaba con Beethoven? Ustedes que son músicos, ok. Aunque sordo, la novena estación le tardó aproximadamente 10 años en concluirla. 10 años. Él se fue, pero su música sigue resonando. Permanece, perdura, deja huella, inspira. Mínimo, 5 minutos, mínimo, máximo 1 hora, debemos escuchar música clásica, porque reestructura el cerebro. Es una cosa magnífica para todos los músicos. Mínimo 5 minutos, lo mejor 1 hora. Y ellos nos dejaron este legado, estos artistas. Muchos de ellos ya no están, pero siguen presentes a través de ese libro, a través de su cuadro, a través de su música. Ustedes y yo somos esos artistas que construimos paso a paso ese libro, escribimos ese libro, pintamos ese cuadro, hacemos esas piezas musicales, pero finalmente, por esa chica que yo oré, ella va a llevar ese arte, ella se lo va a llevar.
no me pertenece. ¿Es herencia de quién? Y finalmente alguien me va a decir en la eternidad, me va a preguntar, Diana, ¿dónde está el talento que te di de artista? ¿Dónde lo escondiste? ¿Se lo entregó a otra persona? ¿Se lo delegó a la señora de la casa? ¿A la abuela? ¿Al tío? Esa era tu labor, escribir ese libro, capítulo tras capítulo. Era tu labor pintar el cuadro, hacer esa pieza musical. Darle forma a esa cera. Poco a poco hasta que tuviera una pieza completa. Nosotros somos artistas. Y nuestros hijos es el resultado de ese maravilloso arte. ¿Y sabe cómo se le llama esto? Moldeamiento. Moldeamos. No te sientas así, te sientas derechita. Le enseñamos a la niña, al niño. Frente al piano, tu columna debe estar derechita. Y empezamos a moldear. Las niñas bajan sus piernitas cuando están sentadas. Los niños saludan mirando a los ojos. Y empezamos a moldear. En la mañana cuando abres tus ojitos, das gracias a Dios. Dime 3 cosas por las que hoy agradeces a Dios. Y él empieza por mis deditos. Yo le enseñé que tiene deditos. ¿Te acuerdas el ejercicio? Porque papá me llevó hoy al parque y jugamos. Porque tú me recogiste de la clase de violín. Y empezamos a moldear habilidades. Y después vamos a orar. ¿Cómo pones tus manitas? Eso, así. Ahora cierra tus ojitos. ¿Cuál es la primera palabra? Padre nuestro que estás moldeando comportamientos. Hija, no se alza la voz, se habla con calma. Pero si yo estoy gritando, pero si yo no oro, pero si yo no canto, ¿cómo puedo moldear? Si no estoy siendo modelo, los dos están combinados. Moldeo, modelo y moldeo. Hija, los sábados no vamos a la escuela, un ejemplo. Los sábados vamos a adorar a Dios. Los sábados nos ponemos una ropa especial para el Señor. ¿Por qué tengo que ponerme este moño los sábados aquí? Porque es una ropa especial para el Señor. Vamos a adorarlo a Él. Ok. Y así empezamos a moldear el carácter. Si tú hablas bien de los hermanos, tus hijos hablarán bien de los hermanos. Si tú piensas bien de los hermanos, tus hijos pensarán bien de los hermanos. Tendrán una mente sana, saludable. Entrenemos nuestra mente para ver lo bello en las personas. Todos tenemos algo lindo. La sonrisa, el carisma, la tranquilidad, la paz, el conocimiento, la ternura. Hay algo bello en cada uno de nosotros, si no es todo completo, porque es creación divina. Dice, el carácter se forma por pequeñas acciones repetidas día tras día. Proverbios 22:6, instruye, moldea al niño en su camino, porque cuando él sea viejito, será salvo. Porque lo único que ustedes y yo llevaremos al cielo, ¿qué cosa es? El carácter. Hemos estado hablando de transformación, de integración, etc. Pero hermanos, esto se hereda, es la herencia. Los hijos son herencia de Jehová, pero nosotros también heredamos todo un legado en este proceso transformacional. Termino. Un padre no transforma a sus hijos por control, sino por coherencia. Cuando un corazón cambia, su forma de hablar cambia, su forma de reaccionar cambia, y entonces su casa cambia, porque la verdadera educación no nace de la corrección externa, de las prácticas externas, sino de una vida que ha sido tocada desde adentro, de dentro hacia afuera. El resultado de la obra fiel de los padres se verá en el carácter de sus hijos y en la eternidad. Amén. Quiero cerrar con esto.
un chico transitaba a lo largo de una playa. Millones y millones de estrellas, estrellas de mar. El sol prometía salir brillante, fuerte, radiante, quemante para estas estrellas. Y él empezó a transitar y agarró una tras una y las lanzaba al mar. Y las lanzaba al mar. De repente, un hombre grita: ¡Joven! ¿Qué haces? ¿No ves que son millones y millones? No vas a alcanzar a lanzarlas todas al mar. No vale la pena. Y entonces, este joven toma una en su mano y le dice: si esta logra salvarse, valió la pena. Eso también digo yo. Si una semilla de mis frases, de mis conferencias, lograron tocar su corazón como hijo de Dios, como madre, como esposo, como joven, como niño, solo uno valió la pena haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias y vayan con Dios. Amén.